El abdomen lo podemos dividir en 9 regiones, trazando 2 líneas verticales que van de la línea clavicular media hasta el ligamento inguinal inferior y 2 horizontales, una que va por debajo del reborde costal y otra que une las crestas ilíacas. En este caso vamos a tener al epigastrio, el esogastrio y el hipogastrio, al hipocondrio derecho, al hipocondrio izquierdo, al flanco derecho, al flanco izquierdo y a la fosa ilíaca derecha e izquierda. Para realizar la inspección, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y nosotros nos vamos a colocar a la derecha del paciente. Tenemos que identificar el contorno, el aspecto, los movimientos peristálticos, los movimientos respiratorios, si el paciente presenta alguna cicatriz, ya sea la umbilical o de alguna cesárea. La auscultación la debemos realizar en este caso antes que la percusión y la palpación porque podría modificar los ruidos intestinales, de manera que vamos a colocar el diafragma del estetoscopio sobre el abdomen de la paciente para escuchar los ruidos intestinales. Estos tienen que ser ruidos hidroaéreos de manera normal y vamos a escuchar durante 1 minuto. Tienen que ser de 5 a 34 ruidos hidroaéreos durante 1 minuto. Si durante 5 minutos no escuchamos ningún ruido intestinal, se le denomina como silencio abdominal. También tenemos que identificar puntos auscultatorios en caso de que se pudiera presentar algún tipo de soplo. Tenemos que identificar la aorta, las arterias renales y las arterias ilíacas. Para realizar la percusión, vamos a colocar el dedo índice y medio de la mano izquierda sobre el abdomen de la paciente y con la mano derecha vamos a percutir. Vamos a seguir el orden de las manecillas del reloj para mantener un orden, comenzando en el cuadrante superior derecho. En este caso escuchamos un ruido timpánico, lo cual es normal, pero también podríamos escuchar un ruido mate. Para realizar la maniobra de Prohn tenemos que ubicar el borde externo del músculo recto anterior del abdomen y el borde costal derecho en la paciente. Entonces, una vez ubicado este punto, vamos a colocar los pulgares en esta posición, pero sobre el abdomen del paciente. Entonces, una vez en esta posición, le vamos a pedir a la paciente que realice respiraciones rápidas y profundas. Entonces vamos a imprimir presión. Si la vesícula se encontrara inflamada, la paciente cortaría bruscamente la inspiración y tendría una mímica de dolor, pero en este caso, como es negativa, no lo hace. Para realizar la maniobra de Murphy tenemos que ubicar la línea clavicular media y el borde costal derecho. Entonces, una vez ubicados, vamos a colocar los pulgares así, igual que en la maniobra anterior. Le vamos a pedir a la paciente que realice una inspiración rápida y profunda. Oprimimos y si el signo de Murphy fuera positivo, la paciente cortaría la inspiración bruscamente, pero en este caso no lo hace porque es negativa. El punto de McBurney es el punto de máxima sensibilidad dolorosa cuando el apéndice se encuentra afectado. Para ubicarlo vamos a trazar una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Este se va a encontrar en el tercio externo, aquí. Entonces, si nosotros imprimimos presión en este punto, el paciente va a referir dolor. En este caso, la paciente no lo refiere porque se encuentra estable. Para identificar el signo de Roxin, tenemos que presionar la fosa ilíaca izquierda y si este es positivo, el dolor se va a referir a la fosa ilíaca derecha. En este caso, al presionar, la paciente no muestra mímica de dolor porque se encuentra este signo negativo. Para el signo del obturador, tenemos que colocar nuestra mano izquierda sobre el muslo de la paciente
y nuestra mano derecha sobre la pierna, esto para formar un ángulo de 90 grados. Posteriormente tenemos que realizar una rotación externa e interna. Si este signo fuera positivo, la paciente tendría que referir dolor en el hipogastrio y esto sería sugestivo de una apendicitis aguda de posición pélvica, pero en este caso es negativo. Para el signo del psoas, el paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo, entonces nosotros vamos a realizar una extensión forzada. Ok, entonces al realizar esto, el músculo psoas y los flexores de la cadera van a rozar el apéndice inflamado y la paciente tendría que referir dolor en la fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney, pero en este caso, como es negativo, no lo hace. El signo de Bloomberg hace referencia al dolor por rebote que se produce de la víscera inflamada sobre la pared abdominal cuando nosotros realicemos una palpación profunda de la zona inflamada y después retiremos la mano bruscamente. Esto le va a causar dolor al paciente, en este caso no le causa dolor porque es negativa. El hemicinturón hiperalgésico izquierdo se va a localizar desde el epigastrio hacia las apófisis espinosas de T10 a T12. Aquí la piel es más sensible al roce, de manera que si nosotros tocáramos a la paciente en esta zona tendría que referir dolor si tuviera el páncreas inflamado, pero en este caso pues al tocar esta zona no refiere dolor porque pues se encuentra negativo. Para identificar el punto de Chauffard y Rivet tenemos que trazar una línea vertical y horizontal a partir del ombligo. No tiene que rebasar 5 centímetros ninguna de las líneas. Posteriormente tenemos que trazar una línea entre ambas líneas y esa se le conoce como bisectriz. Entonces el punto de Chauffard y Rivet se va a encontrar localizado en esta zona, entre la línea vertical y la bisectriz. De manera que si nosotros presionamos esta zona, el paciente tendría que referir dolor si el páncreas se encontrara inflamado, pero en este caso al presionarlo no lo refiere porque pues se encuentra negativo. Para ubicar el punto de Desjardins tenemos que trazar una línea recta que va desde el ombligo al vértice de la axila derecha. Una vez trazada la línea tenemos que ubicar un punto a 5 o 7 centímetros del ombligo. En este caso pues es esta zona. Este sería el punto de Desjardins y si nosotros presionamos sobre este punto o sobre esta zona, la paciente tendría que referir dolor si el páncreas se encontrara inflamado. Para identificar el punto de Orlowski tenemos que trazar líneas a ambos lados del cuerpo. Tiene que ir desde la extremidad acromial de la clavícula hasta el centro de otra línea que une la sínfisis del pubis con la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, esta línea va de aquí a acá y esta otra de aquí a acá. Ambas líneas se van a cruzar. Entonces, al cruzarse van a formar un ángulo obtuso. En la mitad superior de este ángulo obtuso se va a encontrar este punto. Si nosotros ejercemos presión en esta zona, pues la paciente tendría que referir dolor si tuviera el páncreas inflamado. Al hacerlo, la paciente no refiere dolor porque se encuentra negativo. Para identificar el punto de Mallet-Cuy, la paciente se tiene que encontrar en decúbito lateral derecho. Este punto se va a encontrar de 3 a 4 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. La paciente se encuentra en esta posición porque permite tocar o palpar el cuerpo del páncreas y si el páncreas se encontrara inflamado y nosotros presionamos esta zona, la paciente tendría que referir dolor, pero en este caso no lo hace porque es negativo. El punto de Mayer-Roxon se encuentra en el ángulo costovertebral izquierdo, de manera que si nosotros presionamos sobre esta zona, la paciente tendría que referir dolor si tuviera el páncreas inflamado, pero en este caso es negativo. El punto de Prioni se va a localizar 2 dedos por encima del ombligo y 1 a la izquierda, de manera que si nosotros ejercemos presión en esta zona, la paciente tendría que referir dolor si se encontrara el páncreas inflamado, pero en este caso pues no lo refiere porque es negativo.